Donald Trump tiene un historial de decisiones polémicas, pero ¿sabías que sus estrategias podrían llevar a 7 países de América Latina al borde de la quiebra? Si eres de uno de estos países, esta información es vital para ti. Esto no es una exageración, es real. El primer país es Colombia. Y enfrenta un nuevo desafío en sus relaciones comerciales con Estados Unidos tras la decisión del presidente Donald Trump de imponer un arancel del 25% a las importaciones colombianas. Esta medida se tomó como respuesta a la negativa del presidente Gustavo Petro de aceptar vuelos con migrantes deportados, una postura que ha generado tensiones diplomáticas entre ambos países. El impacto potencial de este arancel es significativo, ya que Estados Unidos es el principal socio comercial de Colombia. Las exportaciones colombianas, especialmente productos como flores, café, textiles y productos agroindustriales, representan una parte fundamental de la economía nacional. Un aumento del 25% en los costos para los importadores estadounidenses podría reducir la competitividad de estos productos en el mercado internacional, disminuyendo la demanda y, en consecuencia, los ingresos de los exportadores colombianos. El segundo país es México. Trump ha amenazado con imponer aranceles similares si el país no coopera en temas migratorios. Dado que una gran parte de las exportaciones mexicanas se dirigen al mercado estadounidense, tales sanciones podrían desestabilizar su economía. Esto podría generar un efecto dominó que impactaría directamente a sectores clave como el automotriz, el agroalimentario y el tecnológico, que dependen en gran medida del comercio con Estados Unidos. Además, la incertidumbre económica provocada por estas amenazas podría desincentivar la inversión extranjera en México, lo que afectaría el crecimiento económico y la generación de empleos en el corto y mediano plazo. Por otro lado, la imposición de aranceles también podría repercutir en los consumidores estadounidenses, ya que muchos bienes importados de México forman parte de las cadenas de suministro de productos esenciales. En este contexto, el gobierno mexicano tendría que considerar estrategias para diversificar sus mercados de exportación y fortalecer su economía interna, buscando reducir su dependencia del comercio con Estados Unidos, mientras navega las complejas dinámicas diplomáticas con su vecino del norte. En el tercer puesto está Venezuela. Las sanciones económicas ya han afectado gravemente su industria petrolera, principal fuente de ingresos del país. Estas restricciones han exacerbado la crisis económica y humanitaria que enfrenta la nación. La disminución de la capacidad de producción de crudo, derivada en parte de la falta de acceso a tecnologías, repuestos y financiamiento internacional, ha reducido significativamente los ingresos del Estado, limitando su capacidad para importar bienes esenciales, como alimentos y medicinas. Esto ha contribuido a la hiperinflación, el colapso de los servicios públicos y el aumento de la pobreza extrema. Además, las sanciones han provocado el aislamiento financiero del país, dificultando el acceso a los mercados internacionales y restringiendo las operaciones de empresas extranjeras que tradicionalmente colaboraban con la industria petrolera venezolana. Esto ha llevado al deterioro de la infraestructura petrolera, que ya enfrentaba problemas por años de desinversión y mala gestión. Al mismo tiempo, la pérdida de ingresos ha reducido la capacidad del gobierno para financiar programas sociales, exacerbando aún más las desigualdades económicas y sociales. El impacto humanitario de estas medidas es profundo, con millones de venezolanos enfrentando inseguridad alimentaria, desnutrición y acceso limitado a servicios de salud. Esto ha impulsado una de las mayores crisis migratorias de la región, con más de 7 millones de personas huyendo del país en busca de mejores condiciones de vida. En este contexto, la combinación de sanciones externas y problemas internos ha profundizado la crisis estructural, haciendo cada vez más difícil una recuperación económica sostenida sin cambios significativos en las políticas nacionales e internacionales. Honduras es el cuarto país en la mira. Funcionarios hondureños han sido sancionados por Estados Unidos debido a acusaciones de corrupción, lo que genera un fuerte impacto en la percepción internacional sobre la gobernanza en el país.
Estas sanciones no solo afectan a los implicados directamente, sino que también pueden repercutir negativamente en la imagen de las instituciones hondureñas y en la confianza de los inversores extranjeros. Las medidas impuestas pueden limitar el acceso del país a ayudas y financiamiento internacional, complicando aún más su situación económica, que ya enfrenta altos niveles de pobreza, desempleo y desigualdad social. Además, estas sanciones podrían agravar la crisis migratoria, ya que muchas personas ven en la inestabilidad económica y política razones adicionales para buscar oportunidades fuera del país. A esto se suma la presión de organismos internacionales y socios estratégicos que exigen mayores esfuerzos para combatir la corrupción y fortalecer el Estado de Derecho, lo cual representa un desafío significativo para el gobierno hondureño en su intento de recuperar credibilidad y estabilizar la nación. Nicaragua es el quinto país que también podría enfrentar más sanciones debido a preocupaciones sobre derechos humanos y gobernanza. Estas medidas pueden aislar al país financieramente y dificultar su participación en el comercio internacional. Las sanciones, impuestas principalmente por Estados Unidos y la Unión Europea, buscan presionar al gobierno para que implemente reformas democráticas y respete los derechos fundamentales de sus ciudadanos. Entre las consecuencias directas de estas sanciones se encuentra la limitación del acceso a financiamiento externo, lo que impacta negativamente en la economía nacional y complica la ejecución de proyectos de infraestructura, programas sociales y políticas públicas. Además, las restricciones comerciales reducen las exportaciones e importaciones, lo que afecta a sectores productivos clave como la agricultura y la industria manufacturera, incrementando el desempleo y la pobreza. El sexto país es El Salvador. Con la inclusión de exfuncionarios en listas de actores corruptos, Estados Unidos ha mostrado su disposición a aplicar sanciones que podrían afectar la economía salvadoreña, especialmente en términos de remesas y comercio. Estas acciones reflejan la creciente presión internacional para promover la transparencia y combatir la corrupción en el país, lo que podría tener implicaciones significativas para las relaciones bilaterales. Las remesas, que representan una fuente vital de ingresos para miles de familias salvadoreñas, podrían verse impactadas si se imponen restricciones financieras, mientras que el comercio, que depende en gran medida del mercado estadounidense, también enfrentaría desafíos en caso de medidas más severas, como aranceles o limitaciones a las exportaciones. Además, estas sanciones podrían generar incertidumbre entre los inversionistas internacionales, afectando el flujo de capital extranjero y, por ende, el desarrollo económico a largo plazo. Finalmente, Cuba ha estado bajo sanciones estadounidenses durante décadas, lo que ha impactado significativamente su desarrollo económico y social. Estas sanciones, impuestas inicialmente en los años 60, han restringido el comercio, limitado las inversiones extranjeras y dificultado el acceso a tecnologías y recursos esenciales. Las políticas de la administración Trump reforzaron aún más estas medidas, endureciendo las restricciones y complicando las relaciones diplomáticas entre ambos países. Entre las acciones destacadas estuvo la inclusión de Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo, lo que aumentó los obstáculos para la entrada de divisas y generó un clima de mayor incertidumbre económica. Estas sanciones afectaron gravemente sectores clave como el turismo, una de las principales fuentes de ingresos del país, que sufrió una caída drástica debido a la prohibición de viajes de ciudadanos estadounidenses y la suspensión de cruceros. Además, las remesas, que representan un pilar fundamental para miles de familias cubanas, se vieron reducidas por las restricciones impuestas a las empresas que procesaban transferencias desde Estados Unidos, limitando así la capacidad de los ciudadanos para acceder a recursos básicos. En conjunto, estas políticas han exacerbado las dificultades económicas de la isla, incrementando la dependencia de otros aliados internacionales y forzando al gobierno cubano a buscar alternativas en un contexto de creciente aislamiento. Es evidente que las políticas de Donald Trump tienen el potencial de impactar significativamente las economías de estos países latinoamericanos. Las sanciones y aranceles pueden llevar a situaciones económicas críticas, poniendo en riesgo la estabilidad de estas naciones.